bueno, ya para comenzar, les presenta a la pastora Laura y va a estar a cargo del tema del día de hoy. Pastora, buenas tardes. Hola, hermana, muy bien, muy contenta, agradecida con Dios porque estamos aquí con todo y que hayamos tenido un día algo pesadito, pero y que no acaba todavía, ¿verdad? Pero el Señor ha renovado nuestras fuerzas, nos hemos gozado mucho de coincidir con Pau y con nuestro hermano Mauricio que está aquí en el detrás de cámaras. Sí. Muy agradecida, gracias por invitarme. Y bueno, ya empezar. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Bueno, el tema de hoy se llama el silencio de Dios. Agradezco al Señor que nos vuelve a dar más y más temas, porque de repente uno dice, ¿de dónde me he de sacar ya otro tema, no? Aunque la Biblia es suficiente para todo lo que hay que hablar. Pero muchas veces, precisamente, Dios guarda un poquito de silencio para que le busquemos más profundamente y para que pongamos atención en lo que Él quiere hablar. Y todo ese ruido que hay alrededor tiene que ser callado. Entonces sí, pues el silencio de Dios es necesario. Y pues yo pensaba que Dios me estaba hablando del silencio, de la pausa que Él hace muchas veces en medio de nuestro día a día. Pero más allá de eso, lo que Dios me está hablando es de ese tiempo de silencio que hubo en la Biblia, que está registrado, digamos, del Antiguo al Nuevo Testamento. Y ahí es donde dije, vaya, este es el tema. Y ya me di cuenta realmente de qué es lo que Dios quiere que toque. Y es muy importante ese punto, esa parte, porque pues nosotros podríamos creer que aunque todo funcionaba de una manera correcta, el templo estaba restaurado, ¿verdad? Y se seguían haciendo los sacrificios, pues que Dios seguía ahí, pero su voz ya no estaba. Y eso es algo que da temor y temblor, porque muchas veces nosotros creemos que por seguir congregándonos o por estar orando, incluso ha tenido una vida nosotros según de comunión e intimidad con Dios, el Señor está ahí, tiene que hablar a la hora que nosotros lo necesitemos. Pero Dios muchas veces hace ese tipo de silencios porque hemos caído en una forma religiosa de buscarle, o una forma de costumbre, ¿no? Una costumbre donde, yo ya formé un hábito, me levanto a las 5, vamos a suponer, ojalá fuera así, pero bueno, me levanto a las 5 de la mañana, voy a mi lugar de encuentro con Dios, ya tengo por ahí una salita, no sé, un lugar, mi Biblia en un atril muy bonito pudiera ser, mi velita para que huela rico cuando oro. Puedo ser muy metódica, ¿verdad? Y detallista para poder buscar a Dios. Y todos esos elementos no son malos, me pueden recordar, ¿verdad?, mi compromiso con Dios. Sí. Pero en una frialdad y en una rutina que se ha vuelto tediosa. Y no solo para nosotros podemos creer, no, pues ya lo volví como un modo aburrido esto de buscar de Dios. Y yo creo que también nosotros llegamos a ser tediosos para Dios. Por ahí hay un versículo que dice, tus ofrendas me tienen cansado. Ay, ¿cómo es posible? Pero si yo estoy queriendo agradarte, Señor. Sí, pero la intención del corazón no es la misma que en el principio, ¿no? Cuando venimos a conocer de la palabra de Jesucristo, que teníamos todo el deseo de agradarlo a toda costa, ¿no? Con el sacrificio que se tuviera que hacer, con la desmañanada o desvelada que tuviéramos que hacer como para poder tener tiempo suficiente de hablar con Él y poder escucharlo. Sin embargo, nos acostumbramos, empezamos a perder la comunión con Dios por nuestras necesidades, porque dijimos, Dios se está tardando como Sara, ¿no? Así que yo le tengo que ayudar, ahorita vengo, voy a ver qué más hago. Y descuidamos ese detalle que teníamos, esos detalles que teníamos al buscar a Dios, ese querer sorprenderlo gratamente y llegar preparados a ese encuentro con un corazón dispuesto y agradecido, sino que se volvió tal vez nuestra vida de oración un pliego petitorio y una expiación de pecados, ¿no? Solo pedir perdón por lo que no he hecho bien, porque pues me estoy portando mal de continuo, porque no tengo una relación genuina con Dios, ya no lo escucho. Y además pedir bastante, eso también nos gusta mucho cuando oramos, ¿no? Entonces, ahí hay un altar, sí. Estoy yo, bueno, se supone, ¿verdad? Pero no está Dios.
¿Y por qué se ha ido Dios de nuestras vidas? ¿Por qué a veces nos sigue protegiendo porque Él es bueno, nos sigue proveyendo por su gracia, pero ya no tenemos una comunión con Él? Ya no tenemos esa comunicación fluida que teníamos en un tiempo donde en todo momento estábamos preguntándole, ¿esto será tu voluntad? ¿Te gusta que yo haga esto? ¿Te parece bien? Como antes, ¿no? Como un amigo permanente, como el esposo que algunas deberíamos de tener, pero bueno, lo tenemos de esta forma. Entonces, Dios lo que nos está diciendo a través del silencio es, quiero llamar tu atención. Y no sé si te ha pasado, Pau, yo hablo de mi experiencia, obvio, ¿no? Pero en esos lapsos que tenemos así de confusión o de caos, perdemos cosas, nos caemos, nos pasa de todo. Y estamos así tan sordas, que esa es una forma en la que Dios nos está hablando, pegando de gritos, ¿no? Diciendo, aquí estoy, pero tienes que volverte a mí para que yo te vuelva a restaurar. Y uno pues está tan ocupado resolviendo todos esos detalles que están surgiendo, que menos que oiga a Dios, ¿no? Todavía más cerrado el oído espiritual. Bueno, el pueblo lo que hacía era pues más ofrendas, más holocaustos, más sacrificios humanos. Bueno, no que sacrificar a un humano, no, sino más sacrificios personales, ¿no? Una manda, digamos, ¿no? O voy a caminar de aquí para no sé dónde. Voy a dar más dinero, más ofrenda. Pero Dios seguía callado. Y eso no es lo que mueve el corazón de Dios. El Señor estaba preparando en todo este tiempo la venida de su Hijo. Pero era necesario el silencio de Dios para que pareciera que todo estaba vuelto a un desorden y así se iba a quedar. Sin embargo, el Señor ya tenía la respuesta. Entonces, si estamos pasando por un tiempo donde estamos sorditos, o decimos, Dios no me está hablando y toda mi vida es un caos, es necesario revisar nuestro fundamento, en quién hemos creído, por qué hemos creído eso y qué es lo que nos alejó de Dios, ¿no? ¿En qué momento yo me alejé de Dios? ¿A qué le abrí la puerta? Tengo que examinar esa parte a profundidad para poder ser certera y derribar ese argumento que me está alejando de su presencia. Y seguido de esto, pues restaurar una relación que tenía con Dios y decirle, llévame al principio, llévame a la eternidad contigo, ¿no? Enamorarme de esa forma donde no era tan importante lo que me dieras ni mis resultados, sino el que tú estuvieras, el que tú me hablaras. Ese era el motivo de mi gozo y mi deleite eras tú, no lo que me estuviera pasando alrededor. Al contrario, pues ya me decían fanática, ¿no? Porque me preguntaban cómo estás y bien, porque estábamos en las nubes, ¿no? Falta todo, pero Dios está. Él es bueno y no teníamos ya ni palabras para expresar tanta gracia y misericordia que habíamos recibido. Sin embargo, entra un enemigo por ahí, pensamiento a veces, en forma de serpiente, ¿no? Y dice, de modo que esto es, de modo que esto es el reino, ¿para qué quieres el reino si está mejor allá? ¿No? Y empiezan unas propuestas, una serie de propuestas que nos pueden apartar de Dios, pero Él en su gracia no nos deja ir. A algunos no sé por qué nos quiere tan cerca, pero muchas gracias, Señor, por ser tan perseverante con nosotros. Algo que quieras compartir, hermano, mientras busco los versículos. Sí, claro. También hay una parte, no sé, en que desgraciadamente damos lo que nos sobra. O sea, por ejemplo, el que no tiene dinero, pero ahorita no tiene trabajo, por ejemplo, da su tiempo, que no creo que sea malo, pero a lo mejor y cuando Dios le empieza a tocar el tema de los diezmos, pues, y esa parte la hablo por mí, hay temporadas en las que la venta no está bien en cuanto al negocio. Ajá. Y que ciertamente yo he caído en el hecho de que le digo a la amada Lucy, es que vendimos 100 pesos en 2 días. Ajá. Y mi diezmo son 10 pesos. ¿Y para qué lo doy, no? Exactamente. Lo ves poquito. Ajá. Lo veo poquito. Entonces le digo, entonces mejor
doy algo más o llego más temprano o trato de compensarlo en otra área. Y la amada se ha cansado de decirme, pero tienes que cumplir Claro. en tu diezmo. No importa si son 10 pesos, 20 pesos, lo tienes que dar porque es una... El sistema, la forma. Exactamente. Entonces, a veces caemos mucho en eso. O sea, al que le sobra el dinero no le preocupa dar dinero, pero no tiene Buen tiempo. punto. Y entonces no le cuesta más dar su tiempo. Y a veces cuando uno lee la palabra y ve esas partes en que Jesús decía, ¿quién dio más? El rico que a lo mejor y dio 5 pesos porque era lo que le sobraba, o la mujer que dio 5 pesos pero era todo lo que tenía. Y a veces se nos olvidan esas pequeñas cosas que Dios tocó a nuestro corazón al inicio. Claro. Porque yo le decía a la amada hace una semana que el domingo pasado tocó Dios a mi corazón el volverme a sentir como cuando empezamos a llegar a la iglesia. Y le decía a la amada, yo de repente me sentí otra vez chiquita y otra vez estaba yo maravillada y otra vez no me quería ir y otra vez estaba yo escuchando con la misma emoción que escuchaba yo antes, hace 15, 16 años. Y le digo, y no me había pasado en muchísimo tiempo. Pero yo también sé que son cosas que dejo de lado porque ya no dejo que Dios me maraville. Así es. Porque siento que ya, a lo mejor ya sé Ya mucho, me la sé. o a lo mejor caen, desgraciadamente a veces nosotros decimos, ya tengo maestría o doctorado ¿Ya para qué leo? en sutana prueba y ya sé qué va a pasar y a lo mejor Dios esta vez quiere obrar de forma diferente. Claro. Pero como ya estamos predispuestos a, y ahora va a pasar esto y ahora va a quitar esto. La capacidad de asombro se pierde. Exactamente. ¿No? Dejamos que se pierda. Uh-huh. Qué bien, qué bonito que haya habido ese proceso, ¿no? Porque no fue, o sea, ese día se desató algo, pero Dios ya te venía preparando a través de muchas veces una sequía, ¿verdad? O de ese silencio. Nos decimos, pues, ¿dónde está Dios? ¿Y dónde se me quedó? Si yo venía hablando bien bonito con Él y de repente ya no oigo nada, ¿no? Ya no veo lo que veía antes en el espíritu. Y pues sin eso estamos muertos los hijos de Dios. Perdón, te interrumpí, Pau. No, y hablando del temporada de sequía, ahorita en lo personal yo siento que Dios está quitando muchísimas cosas. Hace unos meses me dejé de hablar con mi mejor amigo de años, tenemos como 15 años yo creo de ser amigos y de la nada, ¡pum!, adiós, ya no somos amigos. Wow. Al mes se falleció mi abuelito. Ahorita pasó una situación en casa que igual así como que se siente que Dios está quitando. Y yo le decía a mi mamá ayer, no dormí toda la noche, pero toda la noche estuve llorando. Le digo, porque a veces no entiendo el cómo obra Dios. Le digo, pero ahorita lejos de enojarme o de molestarme o de apartarme, me obligo a mí misma a decir. Pero hay cosas buenas, a bendecirlo, ¿no? Sí. Sí, porque esto es temporal, ¿no? El Señor quita lo que nos estorba, pero es temporal y Él devuelve todo multiplicado, porque hay temporadas donde también el Señor nos aparta de nuestra misma familia, de nuestros hijos, puede ser, de nuestros hermanos, de familiares muy cercanos, porque tiene que formar un carácter en nosotros diferente y como luego al estar tan unidos con ellos, pues nos hacemos a la forma de, dice, pues aquí yo tengo que venir a irrumpir soberanamente y decir, esto ya no. Porque probablemente ya nos estuvo diciendo, aléjate un poquito, haz las cosas de otra forma, pero uno no quiso escuchar. Y entonces nos quedamos ahí aferrados y dice Dios, ¿no? Porque te vas a hacer esclavo del mundo, ¿no? Esclavo de personas, esclavo de formas de ver la vida que no tienen nada que ver con la palabra. Y como Él va a salvar su propósito en nosotros, lo que hace es retirarnos a tiempo, hay retirar a esas personas. Claro que almáticamente pesa y duele.
Y esto qué bueno que lo sacamos a colación porque luego somos muy dados a decir religiosamente las cosas, ¿no? Y ser tan tajantes, pero no entender que el alma sí va a sentir, pero que nosotros no nos vamos a mover por ese sentir. ¿Por qué? Ujú. Porque la palabra es nuestra constitución, pues la estructura que debemos seguir. Y si eso lo podemos entender muy fácil, ¿verdad? Tú con lo que has visto como ingeniero en alimentos, pues tienes protocolos Ujú. y se cumplen o no entras a un laboratorio, no entras a un proceso de hacer cierto alimento o de revisión, no sé, tú que sabes más de esto, obviamente, le darás forma a mi comentario. Pero ahí no vale que se te olvidó el gorrito y vas a llorar. No. No lo llevas o no entras, ¿no? Pero es que ya invertí tanto y tengo que hacerlo ya porque pues lo pierdes, ni modo. O ven otro día, ¿no? No, ya no hay lugar más tarde, pues, ni modo. Entonces, eso es lo que pasa a veces en nuestra relación con Dios. Obvio, Él no nos quiere rechazar y Él no quiere que nos muramos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Él no quiere que nos apartemos nunca. Pero nosotros endurecemos tanto nuestro corazón que lo alejamos. Y antes de que se pierda la inversión de Dios, ¿no? Y diga, ya no pudo entrar mi hija a realizar el servicio que iba a hacer, pues nos quita lo que es un impedimento. Y aunque duela un poquito, con el tiempo nos damos cuenta que era necesario. E incluso llegamos a agradecerlo. Y amada Lucy por ahí antes me decía, y nos vamos a reír de esto algún día. Yo decía, ¿cuándo irá a ser algún día? Porque yo nomás no veo que me dé mucha risa. Y si llega el día de algún día, y si te ríes de gozo, obviamente nos reímos de gratitud, porque decimos, bueno, fui tontita, era capaz de perder mi herencia espiritual y todo lo que Dios tiene para mí, para mis generaciones, por unos momentos de cosas que son efímeras, ¿no? Que no necesariamente son malas, pero que no son eternas. Entonces, gracias a Dios que nos quita lo que nos quita, porque es conveniente para su plan. Vamos a buscar Salmos 22, 1 y 2, por favor, hermana. Sabemos que este salmo luego le dicen Salmo de la Cruz. Salmos 22, 1, versículos 1 y 2. Ajá. 1 y 2, ¿verdad? Por favor. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Wow. Dice ahí el Señor, ¿por qué me has desamparado? Pero porque ahí sabemos que todo el peso del pecado había caído, ¿verdad? Y por eso es que no podía estar Dios ahí en ese momento. Pero nuestro caso a veces es tantito diferente, pero similar. Sí. Porque también estamos muchas veces pecando y por eso Dios no puede estar ahí. Él no puede habitar con nuestro pecado. O sea, nos ama mucho y no nos quiere dejar. Le gusta convivir con sus hijos, pero el pecado hace que Él se tenga que ir. Entonces dice la palabra que no es que Dios se calle porque no quiere hablarnos, ¿no? O ya se cansó, está cansado, Dios, déjenlo dormir. No, es que Él tiene que hacer una pausa y un silencio en nuestras vidas para que podamos redireccionar todo, ¿eh? Dar una vuelta y decir, esto no está bien, regrésate. Vamos al principio, como decías, ¿no? Como en aquel tiempo donde lo más importante solo era su presencia. ¿A qué hora nos empezó a importar tanto la añadidura? Y el reconocimiento y la necesidad suplida en el momento que nos volvimos nuestros dioses. Porque entonces el yo entra y dice, a ver, tú ponte a hacer algo. No puedes seguir perdiendo el tiempo acá por la iglesia. No puedes seguir perdiendo el tiempo de que todo el día leyendo Biblia. O sea, tú tienes que comer. Tú tienes cosas que hacer para ti. ¿Y por qué vamos a sacrificar tanto? Nos cuestionamos también eso, ¿no? ¿Y por qué voy a renunciar a lo mejor en el caso de ustedes como jóvenes
a las ofertas que tengo de allá afuera, ¿no? Tanto de trabajo como de diversión, como de noviazgos o de relaciones, que en su momento nos llenaron, ¿no? Nos llenaban esos o nos calmaban esos vacíos. Sí. Pero después ya nos dimos varios topes, nos dimos cuenta que no era así. Aún a pesar de eso, de repente resurgen esos ídolos y decimos, wow, lo hubiera matado aquella vez que se podía, ¿no? Que ahora se me escapó, como la cucaracha, ¿no? Dale corriendo, de repente sabe que era voladora y ya no la pudiste matar. ¿Y cómo da coraje? Porque se la tuve aquí, pero me confié, nada más le di un pisón blandito porque pues no, creí que no ameritaba tanto, pero son tremendas esas y vuelven a agarrar fuerza, no sé de dónde va. Y se hacen como tipo inmortales. Entonces, muchas veces el pecado es así. Si no lo eliminamos en el momento que Dios nos está diciendo, es ahora que vas a dejar esto. Porque si tú lo dejas otro ratito, te mata. Te puede matar. Y el silencio de Dios es el indicador, ¿no? Y dices, no, el Señor está calladito. Así pasaba en Israel. Por eso muchas veces Israel decía, ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando con Dios? En otra parte de la palabra piden voz de Dios y no de hombre. O sea, queremos realmente oír a Dios, pues tenemos que dedicarle tiempo a Dios. Muchas veces es tanto lo que queremos escuchar de aquí y de allá que terminamos más sordos que al principio. Queremos escuchar a Dios por medio de, pues, la música, las películas, y está muy bien, ¿no? Películas obviamente que hablen de un buen mensaje, ¿no? Queremos escuchar a Dios por medio de la predicación de nuestros padres en la fe, en fin, y todo eso está muy bien, pero ¿dónde está mi relación personal con Dios? ¿Dónde está la forma que yo debo tener delante de Él? A veces muy, muy perdida. Vamos a leer un comentario, hermana, ¿me haces favor? La hermana Carla López nos pone 2 Corintios 4, versículos 17 y 18, y dicen, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Gracias, hermana Carlita. Y así es, lo que no podemos ver es eterno. Y el problema es que como no lo podemos ver, sí, nosotros creemos que lo eterno es lo que está afuera, lo que se construyó. En este caso Israel, para ellos, ¿qué era lo eterno? Pues su templo, las cosas sagradas, sus fiestas solemnes. Y entonces está eso, pues no pasa nada, ¿no? Total, Dios sigue acá. Pero Dios ya no estaba ahí. Qué fuerte, porque dices, entonces, ¿quién estaba? Ellos mismos eran sus ídolos. Ellos mismos estaban construyendo algo que era confusión, que era destrucción y muerte para ellos y sus generaciones. Pero bueno, gracias a Dios que vino el Señor de nuevo, bueno, a través de su Hijo Jesucristo, y trajo ahora esa libertad y abrió un tiempo diferente para poder comenzar a escuchar su voz. Entonces vino el tiempo de la tórtola, dice la palabra, o sea, viene el Espíritu Santo. Viene primero Jesús, Él comienza a hablar del reino, a mostrar, a dar señales, a hacer milagros y prodigios. Y decían, ¿quién es este? Que hasta el mar se calma. Pues ahora Él era la voz de Dios, ese verbo. Empieza otra vez a hablar el Señor a través del Hijo, a través de esa voz importante. Habló también a través de Juan el Bautista, porque clamaba y decía que era voz que abría un camino en el desierto. Y estaba profetizado también en Isaías. Y dice, otra vez voy a abrir un camino en el desierto y voy a traer ríos en donde todo estaba asolado, o sea, palabra, agua, vertientes, en el depósito que Dios nos ha dado. Y eso empieza a ocurrir, y luego en el libro de los Hechos se recibe el poder de Dios.
y empiezan a avivarse del don de Dios, del fuego de Dios, y vámonos a predicar, ¿no?, a las naciones. Aunque eran perseguidos y eran muertos por causa del evangelio, cosa que ya gracias a Dios no estamos pasando nosotros, y con menos de eso estamos de llorones, ¿no? Pues entonces empieza un periodo de una gracia impresionante, ¿verdad? Y por eso a través de nuestro Señor dice, vengan a mí todos los que estén cansados. Y muchas veces el cansancio, Pau, no es físico. Ese pues nos dormimos y nos levantamos y ya, quedé como nuevo, ¿no? O por lo menos seminuevo. Pero el cansancio espiritual, el no haber oído a Dios, el no haber sabido qué hacer en tales y cuales cosas y estar haciendo todo en mis fuerzas cuando estaba acostumbrada a que fluyera todo a través de lo que Dios me pedía, sí, pues ahora trae un agobio a mi corazón y trae muchas luchas en mi mente. Por lo tanto, acabo, como decíamos hace rato, rendida, sí, pero espiritualmente. Y no puedo tener fortaleza. No puedo tener, no está así los guardianes alrededor mío. Y dice la palabra, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, de nada me sirve tener una casa artesonada, un templo muy bonito, una casa muy bonita, los supercantantes del momento en la alabanza. ¿Qué más te gusta, Pau? Ponle más allá. Estamos diseñando una congregación así nice. Nuestras sillas bien bonitas. Ándale. Clima en todos lados, ¿no? Y pantallas en todos lados. No sé, todo lo mejor, lo más moderno. Pero si Dios no está, ¿para qué sirve? ¿No? Es un buen espectáculo, está padre para la carne. Es agradable. Pero no queda nada en el corazón. Es como nuestros respectivos emprendimientos. Pues se escucha muy bonito. Yo le decía a Majo, o sea, está muy padre que ves en TikTok los videos y cómo traen a la gente, que les va muy bien y que tienen filas afuera. Le digo, pero si yo no siento de parte de Dios hacer algo así o ir por ese camino, que ya lo he intentado, que ya lo he hecho, que ya he hecho a lo mejor no me lo ha dicho porque está esperando que yo tome la iniciativa, ¿no? Sí. Pero ya hice eso, o sea, sí ya. Quiere, pero está viendo si yo me animo primero. Sí, yo también si estamos pensando igual. Y le digo a mi mamá, ya lo hice, o sea, ya traté de hacer las cosas. De hacer las cosas como según yo, a Dios no se le ha ocurrido que lo hagamos. De sorprender. Y finalmente terminan siendo ventas sin bendición. Sí, sin bendición y que se te va el dinero como agua y no hubieron muchas ventas, pero no quedó nada y no sabes por qué. Y después Dios te dice, bueno, pues porque yo te iba a dar las herramientas y yo te iba a decir cómo, pero tú quisiste. Como me quieres dar mi ayudadita. Que se vea. Ya te dejé ahí solita. Y ciertamente, o sea, te terminas cansando más, porque sí tienes más trabajo, pero como no está Dios ahí y es por tus fuerzas, terminas más cansada, sin las mismas ganancias. Y dices, ¿cómo antes podía yo hacer 3 masajes o 3 pasteles y me rendía para el mes completo? Y ahora hago 15 y me rinde para la semana y ya acabó. Así es. Sí, porque no está la parte sobrenatural, ¿verdad? De la multiplicación, de muchas formas. A veces sé que también a ti te ha pasado y viene alguien y te dice, pues traigo esto que ya no ocupo y te lo voy a donar, ¿verdad? Y tú, wow, pues qué bueno, porque era lo que me hacía falta para hacer parte de mis productos, no sé, de lo que tú fabricas, por ejemplo, lo que tú haces. Sí. Entonces, todo eso se va haciendo a un lado porque Dios necesita llamar nuestra atención y decirnos, sigo acá, pero estoy esperando que tú cambies tu actitud, que tú vengas, que te rindas, ¿verdad? Aquí nos dice Majito, ¿qué? Majo Mendoza nos comparte Jueces 2, versículos 18 al 19, y dice, cada vez que el Señor levantaba a un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez
y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Pero el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaban peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía y les rendía culto. Además, se negaba a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Wow. Ay, qué bárbaro ese pueblo, de veras. Me sorprende. Me sorprende la similitud que tenemos, ¿no? Porque es cierto, o sea, la condición humana hace eso una y otra vez, ¿no? Buscar lo suyo. Sí. Hacer la práctica de la forma que yo creo que es correcta. Y decirle a Dios, como decía Pau hace un momento, tú te estás equivocando, la cosa es por acá. Le estamos diciendo a Dios eso con nuestros hechos, ¿no? Es que, Señor, no le estás entendiendo esta movida. Es que como tú estás allá en el cielo, y pues allá no se come, ¿verdad? Claro. Y eres espíritu, pero no sabes que aquí está bien cara la gasolina. No te has actualizado. ¿Verdad? Entonces tienes que traer algo diferente a mi vida. O yo lo voy a hacer, no te preocupes, pero déjame hacerlo a mi modo. Dice Dios, ok, cánsate, hazlo. Te voy a llevar a la angustia, a la desesperación, al no dormir o al vivir durmiendo, ¿no? Porque así estamos cuando estamos muy cargados, sin la presencia de Dios, o estamos durmiendo todo el tiempo o no podemos dormir. Estamos tan estresados que no podemos descansar. Entonces, la solución está en venir a la presencia de Dios y decir, confieso, Señor, mi pecado de independencia. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Israel? Tuvo que venir a través de la puerta, ¿no? Del camino que es nuestro Señor Jesucristo. Y a través de las enseñanzas de Él ser restaurado. ¿Te imaginas? O sea, había un montón de enfermos, tal como está la cosa ahorita. Sí. Y de necesitados y de perdidos, tal cual. Pero no estaban en los templos buscando la ayuda. Estaban donde Jesús andaba, en las aldeas. Ahí andaban atrás de él, dice, porque tenían hambre y sed de justicia, porque tenían el deseo de volverse a Dios, porque estaban, ¿quiénes eran los que buscaban? Pues los que estaban en pecado, los que estaban en desesperación, en los que tenían enfermedades. En cambio, los sacerdotes, esos no salían del templo. Ellos andaban bien bonitos, tenían vínculo con el gobierno. Ay, sucede todavía. Y finalmente, para ellos era como servir a Dios, era un buen oficio. Ok, era un llamado, era por tribu. Y en el caso de los sacerdotes, pues me tocó, ¿no? El dedazo. Salí elegido. Qué privilegio ser de esta tribu y ser elegido como sacerdote. Pero no había el temor de Dios, no había el deseo de agradar a Dios como antes, como esos sacerdotes antiguos o profetas del Antiguo Testamento que querían agradar realmente a Dios con todo lo que ellos vivían y estaban procurando todo el tiempo poner en mal al Hijo de Dios. Entonces, aparte de que hubo silencio, cuando apareció la voz, querían callar la voz del Espíritu Santo a través del Hijo. Y nosotros somos así. Dice, ay, no, ¿no te pasaba que no es Israel de plano? Están muriendo y siguen igual. ¿Y por qué somos tan necios entonces, Pau? ¿Por qué tú crees que como Israel espiritual también seamos un pueblo tan duro, tan necio y tan ensimismado? Yo creo que porque el mundo nos ha enseñado a tener expectativas. El mundo nos ha enseñado a cómo te ves en 5 años, cómo te ves en 10 años. Tienes que hacer planes a corto, mediano y largo plazo. Tienes que tener una meta, tienes que llegar a algún lugar. Ajá. Pero desgraciadamente el mundo nos ha enseñado que eso se ve a través de cosas materiales. Porque, ¿qué te dice? Tienes que acabar una carrera antes de los 25, tienes que tener un buen trabajo antes de los 28, te tienes que casar antes de los 30, antes de los 30 tienes que tener tu carro, tu casa, tu buen empleo,
Tienes que poder ya ser independiente, vivir solo, mantenerte. Y si eso no lo has logrado, y para los 40 ya tienes que tener todo bonito y bien armado. Y cuando empiezan a pasar los años, y más que nada aquellos que empezamos a caminar con Dios, y empezamos a ver que si nos comparamos con el mundo, quizá el mundo va más adelantado, ellos están cumpliendo las metas que nos enseñaron a los dos juntos. Por eso cuando hablamos acerca de la escuela que se va a poner, uno dice, sí es algo que se necesita, porque necesitamos mostrarle a la nueva generación, aquellos que vienen atrás, que se van a enfrentar por los mismos procesos que nos enfrentamos nosotros. Porque nosotros venimos de hijos, por ejemplo, en mi caso, yo vengo de hija de mi mamá que empezó a ir a la iglesia, digamos, ya grande. Y entonces en una idea, una forma de querer que sus hijas tuvieran a Dios antes, nos trajeron de adolescentes. Okay. Entonces como que vamos tratando de que la nueva generación conozca antes a Dios. Amén. Pero como tenemos esta expectativa de Dios tiene que cumplir esto en mi vida, Dios me tiene que dar esto, porque el anhelo de mi corazón es tener un carro, el anhelo de mi corazón es tener un negocio que venda tanto al mes. Y no preguntamos como Israel al inicio, cuando sale de Egipto y pasa el Mar Rojo y Moisés le dice, aguántame tantito, voy a ir al monte a hablar con Dios, a escuchar la palabra de Dios, porque ya salimos, sí, pero y a partir de ahorita, ¿qué vamos a hacer? Okay. El pueblo de Israel tenía su expectativa de ahorita vamos a cruzar y yo creo que ellos creyeron y vamos a encontrar uno igual que Egipto, pero que dice Israel en la entrada y cada quien vamos a tener nuestras pirámides y vamos a vivir en nuestros templos y todo va a estar bien padre. Bien acomodadito. Exactamente, y a lo mejor también nosotros dijimos, bueno, si yo renuncio a este trabajo o a esta oportunidad que me está dando el mundo, Dios va a tener para mí un mejor trabajo. Mejor. Exactamente, pero mañana, o sea, en el mismo tiempo. O sea, si el mundo me lo está ofreciendo para hoy, Dios me lo va a dar mañana. Y cuando Dios nos muestra que no es así, que hay que trabajar, que hay que buscarlo, que hay que demostrarle esa fidelidad y ese compromiso que realmente vamos a tener con Él. Y empezamos a fallar. Y yo lo siento como que te manda la cola y te dice, no, hay que volver a empezar. Vamos otra vez. Sí. Y ya estás a dos. Y como el pueblo de Israel, a dos calles, dando vueltas 40 años, o sea, yo siento que Dios decía, ya están aquí, estamos a 1 metro. Ahí viene la prueba. Solo la tienes que pasar. Lo único que tienes que hacer es pasarla. Ya estuviste por la prueba hace 2 años, ¿va? Ya la conoces, ya sabes como cuando el niño juega videojuegos, ¿no? Ya sabes la ruta. Ya sabes lo único que tiene que pasar. Vas a estar enfrente de 2 caminos y hay uno ancho y uno angosto. Y tú ya sabes la respuesta. Solo tómalo. Y cuando estamos ahí, el ancho dice, ay, y aquí hay, y hay, y hay, y hay. Aquí hay diversión. Y siendo muy honestos, el angosto dice, y tienes que dejar, y te tienes que apartar, y tienes que entregar, y tienes que dar, y dar, y dar, y dar. Y el camino ancho dice, y te voy a dar. Decimos, entonces para acá. Y Dios dice, y otra vez te vas a ir a la cola, de verdad. Sí, es triste porque así podríamos pasarnos toda una vida, ¿no? Y Dios no quiere eso. Entonces lo que tenemos que hacer es renunciar a esa forma de pensar vieja. Sí o sí y ya. ¿No? Tiene que ser pronto porque nos podemos perder en ello. Dice Isaías 28:1, a ti, oh Dios, clamaré, no te desentiendas de mí. No sea que si te desentendieres de mí, sea yo
como los que descienden al sepulcro. O sea, ahí ya hay muerte, ya no hay nada, ya no se puede recuperar nada. Entonces tenemos que llegar al límite muchas veces, pero no esperar la muerte, sino justo ahí donde ya llegamos al ya no puedo, es donde, Señor, pero clamo a ti. Perdóname, ayúdame a ver las cosas desde tu perspectiva divina, ¿no? Con esas expectativas que decía Pau del mundo. Qué importante que nos lo diga una joven, porque pues a lo mejor ustedes pueden pensar a veces que, bueno, ellas como ya están viejitas, los jóvenes, ¿no? Como ya son grandes, pues ¿qué pierden? Hasta mejor ahí hacen club social y encuentran cómo entretenerse, pero nosotros somos chavos, queremos diversión, queremos otras cosas. ¿Y qué pasa cuando uno no entiende que Dios está hablando y dando de gritos, diciendo, cambia tu actitud, cambia tu forma de ver la vida para que puedas entrar al reino? Pues que nos quedamos afuera. Y todo el mundo está viendo cambios en su desarrollo espiritual y nosotros así como exagerados. O lo mismo están diciendo en cada reunión, ya me aburrí. Pero porque nuestros oídos no escuchan la voz de Dios a través de la autoridad en este caso. Ahí nos están mandando dos versículos también. La hermana María Durán nos pone Salmos 39:9 y dice, enmudecí, abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Amén. Y la hermana Silvia nos pone Mateo 11, del 28 al 30, y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Gracias, hermana, por recordarnos la palabra. Y de ahí es donde tenemos que tomarnos, ¿no? Cuando las cosas están como muy atribuladas. ¿Qué pasaba con Israel? No, ellos no se tomaban de Dios. No. Hasta hoy día hay muchos que no creen que el Mesías haya venido, ¿verdad? Que Dios haya venido en carne, como dice la palabra, todavía no se les ha revelado. Entonces, todavía más religiosos en aquel tiempo se enojaban porque la gente común, digamos, o del vulgo, la gente que salía a las calles por diferentes causas, buscaban a Jesús, buscaban la respuesta en él, porque ahora el pueblo predestinado que está entrenado por Dios para poder reconocer su voz, no se va por otro lado. ¿Dónde está su hermana Laura? Dice, mis ovejas oyen mi voz y la siguen. Y ninguno que siga al Señor se va a perder. Entonces, por muy perdido que ande, aunque parezca raro el comentario, Sí. Pero podemos andar muy, muy cautivos y muy perdidos, pero al empezar a escuchar la voz de nuestro papá, de nuestro pastor, Él nos empieza a liberar y a traer otra vez el gozo, la paz que habíamos perdido, el descanso. Se va la neurosis, se va la angustia, se va la depresión y se va el desvelo en caso de que estemos desvelándonos mucho, o sea, se va esa ansiedad que tenemos a veces porque las cosas sean de la forma que queremos. ¿Es frustrante a veces? Sí. Sí, porque más si somos como un poquito melancólicos nosotros, ¿no? No somos tan, nos cuesta más todo porque sentimos mucho, porque somos un poquito más dramáticos, ¿no? Pero va a costar todo y para siempre el que no entendamos. Entonces, mejor pagar ese precio, que sí se paga un precio, obviamente, ¿no? De volver a Dios y decir, bueno, Señor, me equivoqué, me humillé. No es fácil, ¿no? Y venir y decirle a la autoridad, tenían razón. Como decía aquel de un programa, no vuelve el perro arrepentido con la cola. Así. Bueno, otra vez ya vine, porque pues siempre sí fue como ustedes me habían dicho. Y es doloroso, pero más doloroso va a ser el no poder regresar nunca. Entonces, mejor nos aguantamos el orgullo. A mí me ha pasado, no una vez, tal vez varias veces en este caminar con el Espíritu Santo, que ignoro una advertencia. Y cuando estoy metida en la situación, digo, ahora ayúdenme. Y pues con justa razón me podrían decir, ¿quién te mandó? O nosotros no te mandamos. Pero viene la misericordia de Dios que triunfa sobre el juicio. Y fue lo que pasó también con el pueblo de Israel.
vino la voz del Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo sobre de los hijos de Dios o los discípulos y trajo poder para transformar su entorno. Solamente alguien que ha vivido cosas así puede entender que hay momentos difíciles para los demás también. Entonces, bueno, ya una vez pasado este discipulado, pues Dios nos va a poner personas con esa misma dureza de corazón que hemos tenido, donde tenemos que trabajar profundamente con misericordia y con perdón. Porque aunque ellos no quieran o no lo planeen, a veces nos van a herir, a veces nos van a querer golpear, porque así somos cuando somos como chivitos, cabritos, damos de pataditas, ¿no? Pero una vez que logramos vencer el proceso y decimos, bueno, el orgullo, perdón, y lo dejamos a un lado y volvemos al Señor, hay libertad y paz. Y está muy bonito, está mejor. Porque si no escuchamos a Dios, de verdad que estamos enloquecidos o deprimidos, ¿no? O desolados. Y cuando Dios nos empieza a hablar otra vez, cositas a veces chiquitas, ¿no? Versículos que antes, como dices, Pau, versículos chiquitos que antes me los sabía al dedillo y de repente ya ni esos, ¿no? Ya ni de eso me acordaba. Nada se me pegaba. ¿Por qué? Porque mi mente incluso estaba cautiva. Cuando dices, vengo a libertad, ahorita en el versículo que nos mandó la hermana, ¿no? Vengo cargado, vengo afanado, pero quiero descansar en ti, Señor. En la convicción de que tú has estado y estarás siempre. Solamente quieres que mi corazón se humille, que sea íntegro delante de ti y que no le oculte nada. Entonces dice Dios, ok, volvemos a entrar en pacto. Vamos a hacer trato. Pero no se trata de estar saliendo y entrando, ¿no? Se trata de permanecer en él. ¿Cómo tú podrías aconsejar, Pau, que un joven o una joven permanezca en el pacto con Dios? Manito, Pues yo creo que gracias. La primera es saber qué es lo que realmente estamos buscando en Dios, porque aquel que no sabe qué es lo que está buscando, aquel que no sabe para dónde va, dijeran en el mundo, pues cualquier camino te lleva. Cualquier combi te lleva, dice el apóstol. Entonces, la primera es saber qué es lo que estoy buscando. Por ejemplo, muy en mi personal situación, pues yo le digo a Dios, ¿no? Yo lo que estoy buscando es cumplir tu propósito y saber qué es, para qué he pasado tantas situaciones en mi vida. Porque, segunda, agarrarte de una palabra y creerla, realmente creerla. Porque yo creo en la palabra que dice que todas las cosas que nosotros pasamos, por todas las situaciones que pasa un hijo de Dios, todas las cosas prosperan para bien. Amén. Entonces, entre tanto sufrimiento y entre tanto dolor, que como usted bien dice, a veces cuando tenemos este espíritu que siente tanto, ciertamente hay cosas que a lo mejor, y alguien que no tiene el mismo espíritu, ¿no? Dice, por eso te puede hablar y ya, ¿qué tanto sufres? Y en cambio este lado es un sufrimiento. Por lo idílico del pensamiento que manejamos normalmente los adoradores, ¿no? Los que nos gusta mucho el salmo y el proverbio y cantares, perdón. Entonces es esa, ¿no? El saber que todo tiene un propósito y hay que conocer ese propósito. Todo lo que estás pasando en tu vida tiene un porqué y tiene una misión y una visión y una meta, que es ayudar a alguien más. Porque yo me pongo en ese parámetro de, bueno, yo perdí a mi papá cuando tenía 9 años, porque a lo mejor y el día de mañana voy a estar frente a alguien más, o ayudando a alguien más, o alguien más me va a pedir ayuda, que va a estar en esa misma situación. Y si Dios no me hubiese pasado por esa situación, ¿cómo ayudas a alguien si desconoces cómo se siente estar en esa situación? Y probablemente nos dio ese espíritu que siente tanto, porque si no lo sintiéramos con cada partícula de nuestro ser,
no podríamos ser empáticos con el Ujú. sufrimiento que siente alguien más Claro. que no conoce a Dios, que no sabe cómo poner sus ojos en Él. Y una manera de no salir de Dios, de permanecer firmes, es fijar tus ojos en Cristo Amén. y confiar en que Dios tiene un plan Así y es. confiar en que cuando venimos y hablamos acerca de las 5 cosas, acerca de los propósitos de Dios, yo me afianzo mucho de Dios tiene un plan A y no hay Amén. otro. Y yo le digo, entonces si no hay otro, ok, caí ahorita, va, Así es. no te creí, me salí, vengo revolcada y vuelo a puerquito igual que el hijo pródigo, pero yo confío en que si yo vengo con un genuino arrepentimiento, tú me vas a aceptar y Amén. no me vas a decir, ay, como te saliste, Ahí te ves. tu propósito ya no está y como ya no tienes propósito, ya no entras. Entonces, Como así desechable, como ¿no? el hijo pródigo cuando le dijo que los trabajadores de su papá tenían mejores condiciones que las que él estaban, Dios no me va a decir, y entonces te voy a aceptar, pero de trabajador, ya no entras como hijo. Eso no va Ya a no hay pasar. vacante de hijo, solo de trabajador. Entonces, a veces, permanecer firme es saber que si bien caí, que si bien me Aleluya. aparté, que si bien estoy lejos de Dios, que si bien estoy en este silencio en el cual por más que clamo y clamo y clamo y clamo, no lo escucho, saber que uno tengo que trabajar algo en mí, algo me está hablando Dios en ese silencio, algo no estoy entregando, algo no estoy reconociendo, porque también Dios en ese silencio te enseña es que estás haciendo las cosas mal y mientras no digas, esto estoy haciendo mal, yo no te puedo ayudar. Así Mientras es. tú creas que sigues haciendo las cosas bien, ¿cómo te ayudo? Mm, Porque no me estás pidiendo ayuda, Lo alejamos. me estás pidiendo que te hable. ¿Qué quieres que te hable? Lo que tú quieres escuchar, porque eso no te voy a decir. Porque la palabra dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Entonces, Así es. Dios nunca me va a hablar cuando estoy mal de lo que yo quiero escuchar. Amén. Me va a decir lo que estoy haciendo mal y que tengo que pedir perdón y que tengo que venir a Y eso no reconocer quiero las ir, cosas. ¿no? Y esas cosas no quiero. Y no Claro. quiero ir a pedir perdón y no quiero ir a reconocer delante de nadie que estoy haciendo malas cosas Ajá. porque nos mi da orgullo pena, me está claro. cegando. Sí. Y mi orgullo dice, no. ¿Y por qué? ¿Y por qué vas a volver a decir que estás haciendo malas cosas? Si nos está yendo bien y estamos todos enlodados y no tenemos ni un peso. Y el nos orgullo, está soy tu yendo orgullo. mal, Ay, nos está yendo bien. pero nos está yendo bien. Y Bien cuando Dios, engañada. porque yo he entendido, o sea, cuando dicen, tenemos una venda que nos ciega del pecado y nos ciega que nos está yendo mal, y cuando nos es quitada y vemos la condición en la que estamos, Wow. yo he estado en ese punto en el que no sabes si te sales corriendo y no vuelves, o si agarras tus pantaloncitos Y y vienes. Es lo mejor. Y ¿verdad? tienes que agarrar a tu orgullo, porque ciertamente tu orgullo te va a decir no vayas, Ajá. no vuelvas, corre, salte de la iglesia. ¿Y ya ¿Qué es para lo peor qué? que puede Sí. pasar? Ya no te hablan, ya no estás ya En no el estás sirviendo grupo. en nada, ya no estás en el grupo, ya llegas y ni No. sientes a Dios, ¿ya para qué vas? Ya Claro. no vayas, salte. Haz favor de salir. Pero por eso tiene que haber una convicción en ti de por qué estás viniendo aquí. Porque era algo que yo le decía a mi mamá cuando recién empezamos a venir a la iglesia y te obligaba los domingos a venir a la iglesia. Ajá. Y yo le decía, yo no quiero ir a la iglesia porque tú me obligas. Porque el día de mañana, cuando yo sea grande, Me voy te ya. voy a decir que yo no voy a ir porque Ya. ya te cumplí hasta aquí. Y Sí. que a partir de acá yo ya soy adulto y entonces ya no Yo me tengo voy a por la qué ir. casa, me mantengo y tú ya no te metes conmigo, ¿no? Entonces yo decía, yo Es un buen necesito punto. esa parte de por qué estoy Una viniendo. convicción. Exactamente. Generar una convicción. Qué importante, porque es cierto, muchos papás hemos caído a veces en esa forma, ¿no? De exigir algo que tiene que darse con el encuentro que se da con el Señor. Y nos desgastamos mucho y hacemos relaciones difíciles con nuestros hijos.
Claro, no estoy hablando de que si tu hijo es chiquito, pues hay que se quede y me espere, ¿no? Pero hay momentos donde hay que dejar que los hijos pasen sus pruebas y que el Señor trate con ellos lo que tengan que tratar y los vuelva. Uno pide que sea con misericordia y con amor, pero finalmente va a ser como Dios haya determinado y como uno de hijo se lo permita también, porque cuando no permitimos a Dios obrar en nuestra vida con esa libertad y estamos poniendo impedimentos, sí o sí, si hay un propósito importante, como dice Pau, va a venir el Señor y nos va a zarandear y no va a dejar que nos perdamos. Qué bueno es eso porque tenemos la seguridad de que Dios va a obrar. Pero también es necesario, como decía Pau, generar una sana relación con Dios, tener una relación íntima, sana con Dios y con nuestra autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad que está puesta por Dios va a querer lo bueno para nosotros. Uno va a decir que no es bueno, ¿no? Porque en la inmadurez decimos, puras cosas aburridas proponen esas personas. O puro espérate tantito, pues ya me esperé 15 años, ¿qué más quieren que me espere? No hagas esto porque te va a llevar al otro. Y ellos, ¿cómo saben? La vida ya no es como cuando ellos eran jóvenes, ¿no? Son los pensamientos que a veces tenemos en contra de nuestra autoridad, porque no, un orgullo, como decía Pao, viene y nos pone esa ceguera, esa venda en los ojos y nos hace retirarnos del propósito de Dios. Pero aún con toda esa negatividad que tenemos, esas formas incorrectas, Dios cuando dice lo voy a hacer, irrumpe, ¿no? Y soberanamente nos trae de la pata del pelo del ojo, de donde se pueda, de la pestaña, y nos regresa a esas sendas antiguas. Y esa es nuestra seguridad y nuestra confianza. E Israel no dejó de pasar también por cosas muy fuertes. Gobiernos corruptos, ¿les suena similar? Grecia, Roma, todos estos gobiernos, Babilonia, pasaron en todo este tiempo sobre Israel. Por eso hay un salmo que dice, cabalgaban sobre nosotros. No es que había un tipo ahí en el camino y un caballo pasó. No, es que Israel estuvo bajo esas formas de gobierno oprimido, todo el tiempo oprimido. Por lo tanto, pues se sentía como caballos que pasaban sobre de ellos y aplastaban, ¿no? Esa forma de gobierno que Dios quería manifestar a través de ellos. Pero como no entendieron que el rey ya había venido, sino que todavía aparte lo crucificaron, dijo Pedro en Romanos, varones israelitas, ustedes crucificaron al Señor. Y hasta ahí vino ese arrepentimiento de varios de ellos, pues entonces tenían que seguir haciendo todo tipo de sacrificios y de holocaustos y de fiestas y de costumbres y vestuario y todo un montón de cosas que son rudimentos antiguos, dice la palabra, y ya no estamos bajo esos rudimentos porque la sangre del Cordero nos liberó de todo ello y pagó el precio. Así que la buena noticia hoy por hoy es que si estamos alejados, el Señor nos va a regresar. Mejor regresemos pronto y dejemos a un lado el orgullo, como decía Pau, para que esa voz nos vuelva a guiar y nunca más estemos atrapados en tiempos de silencio, que son muy dolorosos y que traen mucha confusión a nuestra vida. Pues creo que sería todo. Ya no hubieron más comentarios, ¿verdad? Muchas gracias, Pau. Mañana nos vemos, ¿verdad? ¿Cómo está mañana? A ver, platíquenos. ¿Cómo está lo de mañana? Ya son las 6, estaba viendo mi reloj. Y bueno, antes que nada, decirles que tengan un bonito inicio de semana, se me olvidó decirles al inicio. Y bueno, el día de mañana, en punto de las 5 de la tarde, en esta misma página de Facebook van a estar otros hermanos, otras hermanas con un nuevo tema. Y recordándoles que estamos de lunes a jueves, de 5 a 6. Y para aquellos que nos estén viendo en línea y que se estén preguntando dónde se pueden congregar, a dónde pueden llegar, pues decirles que los domingos tenemos transmisión en vivo de nuestro servicio en punto de las 11 de la mañana para aquellos que quieran poder tener un poco de palabra en ese día y no hayan encontrado todavía dónde congregarse. Bueno, aquí los podemos estar esperando. Y para aquellos que estén en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, los invitamos
a que se congreguen o que vengan de visita con nosotros, nos digan. Yo los sigo en Facebook y bueno, aquí les vamos a esperar con los brazos abiertos. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Bendiciones.